Vamos a pasar al segundo tema, que tiene que ver con la negativa de la Suprema Corte para ajustar la deuda de Salinas Pliego, quien es además un orquestador de este movimiento violento. Y para eso tenemos al economista y politólogo administrador público Mario Campa, que nos acompaña. Mario, buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañeras? Alonso, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, pues ¿cómo ves, Mario, que una vez más el empresario Salinas Pliego pide a la Suprema Corte que unos pequeños aplazos para pues no pagar su deuda, y otra vez, en vez de estar ocupándose de lo suyo, anda ya haciendo discursos y maximizando su odio, pero le da la vuelta a su compromiso que tiene con la justicia? ¿Tú qué crees de esto, Mario? Bueno, ya sabemos que Ricardo Salinas Pliego está acostumbrado a vivir de un juicio a otro, ir saltando de uno a otro, y no solamente con la autoridad fiscal, hacendaria, tributaria en México, sino también con tenedores de bono y, si me apuras, con algunos proveedores de algunas de las empresas que se han metido en problemas. Es el caso de TV Azteca, que tiene problemas de liquidez importantes. Y bueno, sabemos que el resto de su emporio no está en estos momentos en la mejor posición. Banco Azteca, por ejemplo, en algún momento tuvo una salida de depósitos y después se normalizó, pero creo que perdió mucho dinamismo. Total Play enfrenta circunstancias quizás distintas a las de Easy y Sky en Televisa, que tienen desconexiones netas. Total Play todavía crece, pero perdió también mucha velocidad, y creo que le está pasando parte de lo que le sucedió a Elon Musk en Estados Unidos. Los Teslas y en Europa, los Teslas se han vendido menos a partir de que tomó una posición ultraderechista. La imagen ha sido afectada de las empresas, y yo creo que esto también pudiera ser en el caso de México, con las empresas del grupo Electra y todo el conglomerado que compone el emporio de Salinas Pliego. Salinas Pliego pues es también de la generación Z, ¿no? Supongo, porque detrás está todo el mundo el que se quiera subir, nomás que él tiene una Z de zorro para esquivarla ahí en México. Y bueno, pues creo que en una de esas, si lo vemos el 15 de noviembre, o vemos aparte del conglomerado también mediático que tiene a su disposición, y que ya sabemos que muchas veces en los medios públicos, los medios privados salen en su defensa, ¿no? Y cuando no juegan a la defensiva, juegan al ataque. Entonces no me sorprendería a estas alturas con una marcha convocada ya tan viciada. Decía Alonso que muchos de ellos se ha ido documentando cómo fueron asesores del PAN, del PRI. Este movimiento me parece que no es espontáneo, y hay que sospechar de quienes podrían estar detrás de todos estos movimientos supuestamente de jóvenes. Es cierto que en otros países sí ha habido manifestaciones, pero bueno, muchas veces hay intereses poderosos detrás, ¿no? Y no me sorprendería que Ricardo Salinas Pliego fuera uno de estos patrocinadores. Elisa, ¿tú crees que en este momento Ricardo Salinas Pliego siga teniendo este acto de fe que mencionaba, de pagar su deuda, y que ya solo es un instrumento de la presidenta o cuál es por qué crees que todavía no paga? No va a pagar, y va a estirar la liga, en mi opinión. Va a generar mucha más tensión, porque primero digamos, como se ha dicho, pues politizando el asunto, pues para precisamente verse públicamente como una víctima que está siendo injustamente, digamos, acosada por el gobierno, ¿no? Y está aprovechando lo que pues ya se ha dicho, lo dijo Mario ahorita, y en general, que no sorprendería que esté detrás de estas cosas, ¿no? De estas marchas y estas convocatorias, ¿no? Entonces yo creo que a él, bueno, de hecho salió con el sombrero en la semana, ¿no? O sea, en fin, entonces no tengo que decir un poco cómo está él instrumentalizándolo, ¿no? Entonces a mí lo que me parece es que él va a seguir en esta tónica, que por supuesto él dice una cosa un día y al otro día cambia de opinión, ¿no? Y esa es parte también de la estrategia que se ha armado para ser un deudor consuetudinario. Y bueno, creo, insisto, que va a crecer esta tensión,
y está buscando precisamente, digamos, presionar al gobierno para ver si en una de esas, claro, el gobierno ha dicho y ha repetido en múltiples ocasiones, pues que bueno, que ahí está, en cualquier momento él puede ir a pagar lo que debe y nada más, ¿no? Pero él está tratando de buscar por todos lados y eso implica también que quiere meterle presión al gobierno de Claudia Sheinbaum, pues para ver si en algún momento el gobierno, no sé, como pasaba en otros tiempos, por cierto, que sí se espantaban, que sí les daba más miedo la posibilidad de la reacción que tuviera no solo un empresario, sino en general pues la oligarquía, y que pudiera haber presión en ese sentido, ¿no? Y entonces mejor llegaban a acuerdos, ¿no? Yo creo que en este caso pues no van a llegar a ningún acuerdo, y más bien lo que vamos a ver en los siguientes meses es esa tensión permanente. Y bueno, lo que diría yo para el siguiente bloque es un poco entender cómo ha cambiado, ¿no? ¿Qué pasaba antes con estas situaciones de las deudas fiscales y qué pasa ahora, ¿no? Sí, y a ver, Salinas Pliego es públicamente ya el líder de la ultraderecha en México, ¿no? Yo hace casi un año, ahí en diciembre del 2024, escribí un artículo que se llama 2030 y la estrategia de la ultraderecha, en donde yo justamente decía, bueno, va a estar entre él y Eduardo Verástegui, ¿no? Y ahora vemos que Eduardo Verástegui ya está fuera totalmente de la película, y sí queda muy claro justo cómo él tiene esta red transnacional a través de la famosa Atlas Network, donde su primo es el presidente, ¿no? En México, y esa red es la que está financiando las campañas en redes sociales y es la que coordina la respuesta, por ejemplo, que hubo, no sé si recuerdan ahora que pasó justo lo de Carlos Manso, que de repente la ultraderecha española empezó a pronunciarse, Cayetano, Ayuso. Entonces, esa red es la que coordina todo eso, pero ahorita lo retomamos regresando. Sí, ustedes no se vayan, por favor, acompáñenos con sus comentarios. Recuerden que los podemos debatir, platicar aquí en el siguiente bloque. Y, por supuesto, acompáñenos en todas nuestras plataformas, YouTube, podcast y demás. Volvemos. Gracias por continuar aquí con nosotras en Maciosare, y estamos hablando de la negativa de la Suprema Corte de Justicia para ajustar la deuda de Salinas Pliego. Estábamos contigo, Alonso. Sí, entonces él tiene esta red, Atlas Network, ¿no? Que controla a través de su primo, que es el presidente en México, que justamente financian las campañas en redes sociales y son los que coordinan la respuesta internacional de la ultraderecha. Pero también tiene, para los que son muy jóvenes y no lo saben, Lili Téllez, que es la principal vocera de todo esto, trabajó para Carlos Salinas Pliego, ¿no? En TV Azteca. Y este tipo de sucesos, como por ejemplo el de Carlos Manso, justamente él hizo exactamente lo mismo que está haciendo ahorita, lo hizo cuando fue el asesinato de Paco Stanley en el 99, ¿no? Sí. Salió exactamente igual a querer montarse y dijo, no, y justamente dijo, no hay que pagar impuestos, ¿para qué pagamos impuestos? Un cambio en el gobierno. En ese momento yo creo que no le alcanzó, pero también Lili Téllez salió ahí, de hecho hasta tuvo un atentado, ¿no? Según esto, que después se comprobó que no fue tan real ese atentado. Pero bueno, ahora vemos justo a Lili Téllez como esa voz que está en el Congreso, a través de la cual Ricardo Salinas Pliego quiere posicionarse. ¿Y por qué no quiere pagar? Pues no quiere pagar porque de acuerdo a muchas cuentas, pues si paga todo lo que le debe al SAT, a los acreedores en Estados Unidos, al nuevo juicio que tiene con AT&T por vender en Yusacell de manera fraudulenta, si paga todo eso, básicamente no tiene dinero que le alcance para pagar eso, y pues no sé si lo que siga sea embargarlo. Yo no sé, ¿no? En qué vaya a pasar eso. Pero básicamente lo que quiere hacer es una estrategia de posicionarse como ya la única opción real de ser abanderado de la oposición, ¿no? Vimos que el PAN abrió sus puertas a Ciudadanos, entre comillas, que es Salinas Pliego, te estamos dando la plataforma. Y pues va a utilizar esto lo más que pueda como plataforma electoral de decir, vean cómo yo me persigue el gobierno porque yo sí les planto cara, ¿no? Y es eso, básicamente. Y hasta donde lo pueda alargar, lo va a alargar para usarlo como su principal lema de campaña. Yo solamente estaba esperando así como, ¿y Electra? Los cómodos abonos Electra no le salieron, chale. Sí.
Bien lo están diciendo, Salinas Pliego no quiere pagar absolutamente nada, lo sabíamos, se sabía, se dice, eso es una realidad. Cuando saca el discurso de nosotros queremos pagar y empiezan todos sus voceros a decir es que la bolita está en la cancha de la presidenta. No, no es cierto. Si él realmente quiere pagar, como cualquier persona que paga sus impuestos, está en una línea de captura y entonces en tu banco le pones así banca digital, pago de impuestos y ya le pones perfecto, o vas a la ventanilla y pagas tus impuestos. Es muy sencillo. Si realmente quisiera lo haría, pero tiene toda la razón Alonso. No quiere hacerlo porque tampoco le alcanza. Si él decidiera pagar todos los impuestos que debe, suponiendo incluso que le hicieran estos luego descuentos que hacen cuando vas a hacer como el pronto pago y demás, como estos temas fiscales, pues ni siquiera aún así le alcanza. Y no solamente porque le debe al Estado, le debe al SAT, le debe al pueblo de México, sino porque además debe $500 millones a acreedores en Estados Unidos, bien lo decía Mario, debe $20 millones por la venta de AT&T sin avisarles que también debió impuestos por la venta de AT&T. Yo creo que ni siquiera terminó de pagarle a Raúl Salinas de Gortari lo que le dio para la concesión, porque dice, es que no es a mí nadie me dio una concesión. No, sí es una concesión. Está utilizando una concesión. Y vale la pena aclarar que en 2018, antes de que se fuera Enrique Peña Nieto, les renovaron las concesiones de manera completamente opaca, concesiones que no estaban ni siquiera en tiempo de renovarse, y empezó a aplicar o a correr la renovación a penitas. Entonces, esas concesiones se les otorgan por un periodo de tiempo. Y se las renovó el IFT, órganos. Exactamente, en una sesión que aparte fue como de rapidito. Sí, casi fue como que un día antes del cambio de gobierno. Un día antes de que se vayan todos, firmamos, todos estamos aquí, perfecto, vámonos. Él tiene una concesión. Entonces, ¿qué es lo que pasaría y qué es lo que veremos? No lo sé. En la Suprema Corte tienen que decidir respecto a los créditos fiscales. Hemos estado viendo que la Corte ha tomado decisiones importantes, incluso hasta ha multado a Salinas Pliego por querer otra vez retrasar el proceso. Entonces, yo confío en una Suprema Corte que diga, vamos a ponerle un alto. Ya le están poniendo varios altos, pero eso, y coincido también en esta parte, no creo que él vaya a ceder. Estrategias, si bien es cierto que hay una nueva ley de amparo con la que limitan, empezaron a cerrar esas puertas y empezaron a limitarle la estrategia, que es lo que lo orilla incluso a él a salir y decir que quiere pagar y que él tiene toda la voluntad cuando sabemos que no es cierto. Va a buscar otro tipo de estrategias, desde hacerse la víctima, persecución política. Vaya, el mensaje es muy claro. El que quiere puede, en su caso, el que quiere puede. Electra es una empresa que rinde, le da buenos rendimientos, pero aún así no alcanza. Si eso lo hubiera hecho hace 16 años, si tan solo hubiera pagado, solo hubiera abonado, si tan solo hubiera hecho cómodos abonos desde ese momento, hoy no estaríamos en estas condiciones, pero bueno, es lo que hay. Que deje de hacer político algo que es meramente práctico. Vas y pagas, punto. Mario, ¿tú cómo ves? ¿Habrá algún punto en el que Ricardo Salinas quiera pagar o vaya a pagar? Aún así, haya tratado incluso de presentar, pues digamos, como acomodos a la propia deuda, pago esta parte y luego pago esta, y ha ido dándole vueltas, pues evadiendo completamente su responsabilidad y haciendo de esto un tema político. Nadie lo está haciendo más que él. Él está aprovechando esta plataforma que tiene, incluso la fiesta de su cumpleaños se la dedicó a exponer una carta que envía la presidenta, a exponer su odio contra los chairos y demás, y pues poco está haciendo para hablar de lo que tiene que hacer, ¿no? Mario. Sí, bueno, hay que recordar también que Ricardo Salinas Pliego salió del ranking de las 500 personas más ricas del mundo de Bloomberg, y en Forbes también bajó muchos peldaños, perdió 60% de su riqueza del 2024 a la lista del 2025. Entonces está en estos momentos en problemas, está perdiendo parte de su riqueza. Entonces yo creo que va a seguir con esta doble postura. Por un lado, seguir litigando porque es lo que siempre ha hecho, y por el otro, públicamente no quemar las naves con una negociación que ya sabemos que difícilmente va a pasar. Y pues esto se va a seguir prolongando hasta que venga decisiones ya de la Suprema Corte importantes y que se deseche cualquier tipo de recurso de revisión y tenga que pagar de alguna forma, y si no, empiecen los embargos, las revocaciones de licencias, etcétera. Por cierto, ojalá y quede como precedente que mientras las empresas de un conglomerado, no únicamente una televisora, porque hay grupos controladores, ¿no?
mientras tenga deudas con el SAT e incluso sean varios años, etcétera, que por ejemplo se reduzca a cero la publicidad oficial, como es en estos momentos el caso. Y ahí sí que le están pegando de nuevo al bolsillo y tiene el señor pues más incentivos para salir a saldar sus deudas, solamente que la intención no necesariamente en estos momentos es real y está jugando un juego de varias bandas con sus acreedores. En fin, yo creo que también parte, y a mí me gustaría no dejarlo pasar, tiene que ver con el karma, ¿no? Hay que recordar que Electra tiene una fama en los círculos financieros. Los cobradores de Electra se les conoce como el Ejército Rojo. Ay, se cortó. Los cobradores de Electra, estaba diciendo Mario, que el Ejército Rojo. Abusan de las personas, de los deudores que sacan créditos con Banco Azteca, con Electra, para adquirir electrodomésticos. Hay que recordar que Ricardo Salinas Pliego se burla de Denise Dresser, por ejemplo, que sacó una licuadora y nunca la pagó. Bueno, el Ejército Rojo de Electra es muy conocido por prácticas ilegales de cobranza. Entonces yo creo que todo este karma que fue acumulando con los años, ahora se le está, le está pasando cuentas, ahora le están cobrando a él, y vaya que le están cobrando y es tiempo de que pague. Y por último, hay que estar muy pendientes de lo que es Lili Téllez, porque yo he hablado con ex asesores de Lili Téllez, y la comunicación con Ricardo Salinas Pliego, digamos que es mucho más estrecha de lo que ella lo reconoce. Entonces, si Ricardo Salinas Pliego en algún momento va a intentar algún tipo de táctica, etcétera, va a jugar con algún mensaje, probablemente sea a través de Lili Téllez que vayamos viendo pistas de qué es lo que quiere hacer, ¿no? De Lili Téllez, y ahora también todos estos instrumentos que tiene en las redes sociales, pero además porque ha sabido hacer muy bien su discurso en el que él no es responsable de nada, ni siquiera de pagar su deuda, y aprovecha los momentos. Ya lo vimos con este lamentable suceso que pasó el fin de semana, lo vimos con las inundaciones, y así va a seguir aprovechando cada oportunidad que tenga para responsabilizar al gobierno y no asumir una responsabilidad frente a lo que tiene. El que él le deba al Estado mexicano no quiere decir que le debe unos pesitos y ya, sino que hay personas que pagan las consecuencias por estos actos que él hace de deber impuestos, y en algún momento esto pues va a generar, tiene que generarnos a nosotros también una conciencia de que no es una deuda personal a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que es al Estado mexicano, y que con ese dinero que debe, sin duda se podría, ya lo comentábamos aquí, financiar un montón de cosas que pues no se están pagando, o que se podrían pagar, o se podrían cubrir, o se podrían generar estrategias, porque si él sí será responsable de pagar esta deuda. Para cerrar, ¿con qué les gustaría? No, bueno, yo nada más recordar que lo que decía yo en el bloque pasado, antes, digamos, de 2018, 2020, específicamente a partir de 2020, que se dieron algunas modificaciones al marco legal, precisamente para ir evitando cada vez más la evasión fiscal. Durante todo el tiempo anterior, pues los altos empresarios estaban acostumbrados pues a que no iba a pasar prácticamente mucho. Para empezar, porque pues había un sistema fiscal que les favorecía los arreglos administrativos, las maneras de, digamos, que son delitos que se pueden regularizar, que bueno, que si pagas tus recargos o sea, se entiende que a todos nos puede pasar que un recargo y una multa, pero a ver, estamos hablando de deudas millonarias, multimillonarias, ¿no? Entonces, estos criterios de oportunidad, todo esto, pues, así se la llevaron durante mucho tiempo. Entonces, creo que lo que pasó a partir del sexenio pasado, pues es que ya no empezó a ser tan fácil todo eso, ¿no? Y Ricardo Salinas Pliego le apuesta a eso, y le apuesta a un estado de cosas que ya no existe, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver hasta dónde va a tensar las cosas, y habrá que ver cuál va a ser también la estrategia del gobierno, precisamente pues para ir viendo de qué manera, porque va a llegar un punto en el que yo creo que eso ya no va a ser sostenible. Sí, claro. ¿Cómo va a tener que enfrentar esto? Sí, yo cerraría diciendo que, a ver, en su discurso, ¿no? Ahora quiere hacer parecer que él es de la cultura del esfuerzo, y que dice, justamente lo decía, ¿no? Que él fue pobre, ¿no? Que nadie le regaló nada. A ver, recordemos
su abuelo es el que funda, su abuelo y su tío fundan una cosa que se llamaba Salinas y Rocha, ¿no? Que después eso se hace Electra. ¿Por qué se hace Electra? Y eso lo dicen ellos en su libro, porque no querían pagar impuestos y entonces hacen otra para nunca pagar los impuestos, ¿no? Entonces esa se la regalaron, ¿no? Porque él heredó. Después, TV Azteca la compra en la privatización, pero lo compra con parte de un crédito que le hace el entonces hermano del presidente en funciones, ¿no? O sea, y todavía él en varios videos, Raúl Salinas le hace ese préstamo, que después lo demanda porque dice que nunca se lo pagó. Entonces, en varias entrevistas, Salinas Pliego ha dicho que en su opinión pagaron muy barato, ¿no? Y eso no fue casualidad, eso pasó en todo el tema de la privatización, pero bueno, se la dieron a un precio muy bajo. Luego Canal 40, ese se lo robó. O sea, literalmente el chiquihuitazo en el sexenio de Fox, eso es, para los que no están muy jóvenes y no se acuerdan de eso, para los jóvenes. Literalmente llevó un comando armado a las instalaciones de Canal 40 y se lo adueñó. Y no hizo nada el Estado, ¿no? En ese momento Fox. ¿Y yo por qué? Es lo que iba a decir, ¿y yo qué? ¿Y yo por qué? Luego, Mexicana de Aviación. Uno de los juicios que tiene aquí es por el fraude que hizo con Mexicana para evadir impuestos. Y luego también, que eso no hubiera sido posible si no hubiera estado, digamos, apadrinado en ese momento por el Estado, por Calderón, ¿no? Y luego Fertinal lo que hizo fue venderle una planta chatarra a Pemex. Y es que todas esas, perdón que te interrumpa, pero todas esas empresas y figuras también justamente sirven y le sirvieron en todo momento para la evasión fiscal. Sí. Todo eso fue para hacer evasión fiscal. Entonces, digo, para empezar, nunca fue pobre. Y luego eso que nadie le regaló nada, pues bueno, nada más se robó muchas cosas, ¿no? Y tenía un poder judicial, ¿no? Y una serie de comprados. Entonces yo creo que también eso es importante recordar, lo de la reforma judicial y la reforma al amparo, que mal o bien, pero creo que sí ayuda a frenar esto. Yo se lo cierro con dos cosas bien claras. La primera es, en este momento ahorita hablaban sobre el asunto de la publicidad. Yo coincido mucho en que le corten todo el tema de publicidad. Desde el gobierno federal, desde hace un año, no se le da absolutamente nada. Pero en los gobiernos estatales, donde está la televisión, la televisora local, ahí han estado presionando. En donde no tienen presupuesto, los estados, que casi todos son, donde está presionando gobernados por Morena, que no le han dado presupuesto, son a los que está presionando con esa estrategia de los medios de comunicación, utilizando, por ejemplo, lo que ocurrió en estas 5 entidades federativas con las inundaciones. Ha estado no solamente sacando estas notas amarillistas como es costumbre, sino haciendo lo mismo que hacía en pandemia, generando pánico, golpeando a punta de que le den presupuesto oficial. Cuando le dan presupuesto oficial, entonces se calma. Y quiero hacer eso muy puntual porque en el caso de Puebla fue muy lógico. Tienes a un conductor muy emblemático en Puebla, que es mi estado, que es Carlos Martín Huerta. Tiene un programa de radio en una estación y tiene su programa en Televisión Azteca. En su programa de radio decía una cosa respecto a lo que estaba haciendo el gobierno, como los hechos, lo veías en Televisión Azteca y decía exactamente lo opuesto. Entonces la pregunta era, ¿a qué Carlos Martín le crees? ¿Al Carlos Martín del radio, del Buenos Días, el que te está diciendo qué es lo que está pasando, o al de Televisión Azteca, que te está diciendo una versión completamente distinta, que como sabemos, el propio Salinas Pliego tiene una línea editorial que cuidado y te salgas de ahí, te corren. Entonces, y lo ha dicho él. Y lo ha dicho, exacto. O sea, aquí nadie está diciendo nada que no sea público y que no sea dicho por él mismo o que no esté en los libros de la familia. Fue una entrevista con Adela Micha. Exacto, fue una entrevista con Adela Micha cuando le preguntan por el tema de Sabina Berman y cuando le preguntan por muchos otros y él dice, pues sí, mi línea editorial la manejo yo y quien no le guste, pues que se vaya. Ese es Salinas Pliego. Entonces, mentiras no se están diciendo. Ahí está la historia, usted búsquela, etcétera. Y cierro con una segunda parte. Creo que sí es muy importante ponerle mucha atención a lo que está pasando con el nuevo Poder Judicial. Hay nuevas modificaciones, hay nuevas reglas. Y contrario a lo que él dice, que se hace víctima o se siente víctima, no es cierto. El Estado está haciendo lo que le toca, porque no solamente se le están cobrando impuestos a él, se le están cobrando impuestos a todas estas empresas que no los pagaron durante tantos años. Mario, ya para cerrar, tenemos un minutito. ¿Con qué nos concluirías este bloque? Bueno, yo también, añadiendo a lo que dice Meme, yo también revisaría los contratos de Total Play con los estados, ¿no? Creo que en algunas ocasiones la infraestructura que tiene
puede utilizarse para ofrecer algunos servicios de telecomunicaciones en zonas remotas, etcétera. Por ahí también puede haber algo interesante que escarbar. Me temo que Ricardo Salinas Pliego, como decía Alonso, no construyó su fortuna a partir del esfuerzo, sino a partir de concesiones, a partir de licencias, a partir de muchos contratos públicos. Y también la última reflexión que hago es de qué servía tener un IFT supuestamente autónomo cuando estaba capturado por dentro. Y lo dijo no una blanca palomita. Carlos Slim tiene sus detalles, pero algo ha de saber, ¿no? Había mucha captura en el IFT y hay que recordar que venimos de la ley Televisa, de la telebancada, de los préstamos que mencionaba Alonso con los círculos cercanos del poder. A ver, Ricardo Salinas Pliego hizo su fortuna, digamos, de forma muy fácil, y lo que rápido y fácil sube, rápido y fácil cae, ¿no? Y creo que ahora el karma, insisto, le está cobrando cuentas pendientes. Pues el karma y sin duda la oportunidad que tuvimos todos de reformar el Poder Judicial y la esperanza que tenemos en que vayan a hacer su trabajo como debe ser, nada más, ¿no? Pues concluimos el programa de esta semana, nos da mucho gusto que nos haya acompañado, no se pierda mañana Macio Sare, Humanismo e Historia. Gracias por continuar con nosotros y pues bueno, sintonicen todas nuestras plataformas Macio Sare.